¿Alguna vez te has preguntado por qué, de entre todas las naciones del planeta, el mundo entero parece girar en torno a Israel? ¿Por qué cada conflicto, cada guerra, cada noticia que involucra a este pequeño país genera tanta atención, odio y controversia? ¿Será solo una cuestión de política? ¿O hay algo mucho más profundo, oculto y espiritual? Lo que vas a descubrir hoy va mucho más allá de las noticias, va mucho más allá de la geopolítica. Es una verdad profética, escrita hace miles de años, en la Biblia, y que hoy está explotando delante de nuestros ojos. Dios, sí, el mismo Dios que habló con Abraham, fue quien selló una promesa que dividió no solo a una familia, sino al mundo entero. Una promesa que encendió fuegos que aún hoy siguen ardiendo en cada frontera, en cada misil y en cada lágrima derramada en Jerusalén. Esta no es una simple historia antigua, es una guerra espiritual. Y tú estás a punto de entender por qué. Y déjame decirte algo, muchas personas que están viendo este video aún no están suscritas al canal. Así que, si tú crees que la Biblia tiene respuestas, si quieres descubrir verdades que casi nadie te cuenta, y si deseas que este mensaje llegue a más personas, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Créeme, lo que vamos a revelar hoy puede transformar tu forma de ver la historia, el conflicto y tu propia fe. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar va a abrir tus ojos a una realidad que los medios no te cuentan, pero que la Biblia ya profetizó hace siglos. Desde los primeros relatos de la Biblia, el escenario del Medio Oriente ya cargaba un peso espiritual que pocos hoy logran comprender. Cuando vemos en las noticias las imágenes de Israel e Irán en conflicto, con bombas iluminando los cielos y sirenas rompiendo el silencio de la noche, muchos piensan que todo empezó hace apenas unas décadas. Pero el que entiende las Escrituras sabe, esta historia es mucho más antigua. Viajemos al pasado, a ese momento en que Dios, en su soberana voluntad, eligió a un hombre común llamado Abraham para iniciar un plan eterno que alcanzaría a todas las naciones. Allí en Génesis 12, 1, 2, encontramos la promesa que cambió el destino de la humanidad. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una gran nación. No era solo una bendición individual, era el inicio de una alianza que atravesaría generaciones hasta nuestros días. Ahora, imagina la escena. Un hombre de edad avanzada, escuchando directamente la voz de Dios, teniendo que dejar atrás todo lo que conocía, su tierra, su cultura, su comodidad y hasta su sentido de seguridad. ¿Quién de nosotros tendría el coraje de hacer lo mismo? Y es aquí donde encontramos la primera gran lección práctica para quienes nos están viendo. Muchas veces, el propósito de Dios para tu vida exige rupturas. No puedes caminar hacia un nuevo llamado espiritual mientras sigues cargando las maletas del pasado. Tal vez hoy estés detenido justamente porque tienes miedo de soltar lo que ya no forma parte del plan de Dios para ti. Pero si Abraham se hubiera negado, quizá la historia de la humanidad sería muy diferente. Dios también te está llamando a ti para algo mayor. Pero, ¿estás escuchando? Lo más impactante de este comienzo de viaje es que junto con la bendición también nació la semilla de la división. El mismo Dios fue claro, la promesa era grande, pero el camino sería estrecho. Y aquí muchos tropiezan. Miramos nuestra vida y pensamos que por estar siguiendo la voluntad de Dios todo será paz, flores y tranquilidad. Pero la Biblia es clara. Donde hay propósito, hay resistencia, y quien no entiende eso, fácilmente cae en las trampas de Satanás, que trabaja día y noche para confundir, desanimar y detener a quienes están en el centro de la voluntad de Dios. Y hablando de resistencia, es imposible no notar que desde el principio,
el enemigo intentó sabotear este plan. Desde la elección de Abraham, pasando por las dudas de Sara, hasta las futuras guerras entre los descendientes, todo lleva consigo una batalla invisible. ¿Sabes cuál es la aplicación práctica de esto? Que cada promesa que Dios tiene sobre tu vida también vendrá acompañada de oposición. Tal vez hoy estés viviendo un periodo de guerra interior, cuestionándote si Dios realmente te llamó, si Él cumplirá lo que prometió. ¿Y sabes qué te digo? Persevera, porque la historia de Abraham demuestra que Dios no miente. El tiempo de Dios puede parecer largo, pero la victoria es segura. Antes de seguir al siguiente punto, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que justo después de tomar una decisión importante en tu vida espiritual, comenzaron las mayores batallas? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue tu mayor lucha después de dar un paso de fe? Tu testimonio puede fortalecer a alguien que hoy está pasando por algo similar. Y quédate conmigo, porque en el próximo tópico vamos a sumergirnos en la tensión que empezó a dividir a los descendientes de Abraham. Te prometo, lo que viene a continuación va a abrir tus ojos para ver la Biblia de una forma que tal vez nunca habías visto antes. La Biblia nos muestra que incluso las personas de fe más fuertes pueden tambalear cuando el tiempo de Dios parece tardar más de lo esperado. Y fue exactamente eso lo que ocurrió con Sara, la esposa de Abraham. El tiempo pasaba, los años se acumulaban y la promesa de Dios de darles un hijo parecía cada vez más lejana. Sara veía cómo su cuerpo envejecía, cómo las posibilidades humanas se desvanecían. Y ahí, justo en ese momento de desesperación silenciosa, surgió una idea que cambiaría la historia para siempre. En Génesis 16:1-2, vemos el momento en que Sara decide tomar el control por sus propias manos, ofreciendo a su esclava egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con Abraham. Una solución humana para un plan divino. ¿Qué podría salir mal? Pero aquí hay una lección profunda que va mucho más allá de los personajes bíblicos. ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos exactamente lo mismo? Cuando Dios parece demorar, cuando las respuestas no llegan en nuestro tiempo, caemos en la tentación de buscar atajos. Y esos atajos, aunque parezcan lógicos, muchas veces nos alejan del propósito original que Dios tiene para nosotros. Sara, al igual que muchos de nosotros, permitió que la ansiedad hablara más fuerte que la fe. Satanás siempre aprovecha esos momentos de vulnerabilidad para susurrar mentiras al oído, haciéndonos creer que Dios se olvidó, que debemos actuar con nuestras propias fuerzas. Pero cada vez que intentamos ayudar a Dios, acabamos complicando lo que ya estaba perfectamente planeado. El nacimiento de Ismael no fue un error, pero tampoco fue el cumplimiento total de la promesa. Dios, en su misericordia, no abandonó ni a Agar ni a Ismael. La Biblia dice que Dios escuchó el clamor de Agar en el desierto, Génesis 16:11, mostrando que, incluso en medio de nuestras decisiones equivocadas, su gracia permanece activa. Pero el precio emocional e histórico de aquella elección fue alto. A partir de ese momento, la casa de Abraham quedó dividida. La tensión espiritual comenzó a crecer, una tensión que traspasaría generaciones, afectando no solo a su familia inmediata, sino a naciones enteras. Lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en el primer capítulo de un conflicto que todavía hoy sigue marcando el Medio Oriente. Y aquí es donde viene una reflexión fuerte. ¿Cuántas veces hemos actuado por impulso, tomando decisiones apresuradas que luego nos trajeron consecuencias duraderas? Es fácil mirar la historia de Sara y juzgar, pero si somos honestos, todos tenemos nuestros propios Ismaeles. Situaciones que nacieron de la ansiedad, de la falta de paciencia y sobre todo de la incredulidad. Pero así como Dios no abandonó a Ismael, tampoco te abandona a ti.
Él tiene el poder de transformar incluso nuestros errores en oportunidades de crecimiento espiritual. La Biblia está llena de relatos donde Dios redime historias quebradas y puede hacer lo mismo contigo hoy. Ahora quiero abrir un espacio para que tú participes también. ¿Alguna vez tomaste una decisión apresurada solo para darte cuenta después que deberías haber esperado en Dios? Si te sientes cómodo, cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede ser la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Y no te desconectes, porque en el próximo tópico vamos a descubrir el verdadero significado del nacimiento de Ismael y cómo, desde el inicio, su destino fue marcado por una profecía impactante. Lo que vas a aprender te va a sorprender. Desde el mismo momento en que Agar huyó al desierto, embarazada y desesperada, Dios intervino de una manera que pocos esperaban. En medio de la soledad, la angustia y el calor abrasador, el ángel del Señor apareció para consolarla, pero también para anunciarle una verdad que cambiaría el futuro de su hijo para siempre. En Génesis 16:12 leemos: «Será hombre indómito, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos». No era solo una descripción de carácter, era una profecía, una declaración que establecería el ADN espiritual de Ismael y su descendencia. Desde su nacimiento, la vida de este niño estaría marcada por la lucha, la resistencia y la supervivencia. Una existencia de conflicto que hasta hoy sigue teniendo eco en los titulares que vemos sobre Israel y sus vecinos. Imagina ser Agar en ese momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, Dios le prometía que su hijo viviría, que sería grande, fuerte y numeroso, pero por otro, venía acompañado de una vida llena de enfrentamientos. Es aquí donde entendemos una de las verdades más duras que la Biblia nos enseña. No todas las bendiciones vienen en el formato que deseamos. A veces, Dios permite que pasemos por luchas prolongadas, no porque nos haya olvidado, sino porque está escribiendo un propósito mayor que nuestros ojos limitados todavía no pueden ver. Y Satanás, sabiendo eso, siempre tentará a quienes están en proceso de formación, llenándolos de odio, resentimiento y desesperanza. El carácter de Ismael no se forjó solo por circunstancias humanas, sino por un cumplimiento directo de lo que Dios había dicho. Cada conflicto, cada disputa territorial, cada levantamiento, forma parte de un ciclo que se remonta a esta profecía. Y aquí hay algo que muchos cristianos no entienden. La lucha de Ismael no era contra Dios, sino contra el sentimiento de rechazo, contra el dolor de no ser el hijo de la promesa central. Una lucha que, si no es entregada a Dios, puede abrir puertas peligrosas a influencias espirituales oscuras. ¿Cuántas veces en nuestra vida reaccionamos con violencia emocional cuando sentimos que alguien recibió lo que anhelábamos? Y ahí es donde Satanás encuentra terreno fértil para sembrar división. Y hablando de nuestra vida práctica, ¿cuántas veces te has sentido como Ismael? ¿Alguna vez sentiste que estabas peleando contra todos, que nadie te comprendía, que todo te salía mal, como si el mundo entero estuviera en tu contra? Este sentimiento es más común de lo que imaginas. Y la Biblia nos revela que incluso en esos momentos, Dios sigue mirando con compasión. Así como Él envió al ángel para consolar a Agar, hoy también envía su palabra para decirte: no estás solo, tu dolor tiene un propósito, y aunque hoy te sientas en guerra, Dios aún tiene planes para ti. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida sientes que estás luchando solo, como si tuvieras que pelear contra todos? Escribe en los comentarios. Tal vez, al compartir tu batalla, encuentres que hay otros aquí pasando por lo mismo, y juntos podemos orar y apoyarnos. No te desconectes, porque en el siguiente tópico vamos a ver cómo esa tensión en la casa de Abraham fue aumentando.
hasta provocar una división que, incluso hoy, sigue marcando el destino de naciones enteras. Mientras Ismael crecía y la tensión en el hogar de Abraham aumentaba, Dios seguía en silencio, pero no inactivo. Los años pasaban, la promesa parecía desvanecerse y tanto Abraham como Sara ya habían perdido toda esperanza humana de tener otro hijo. Pero es justamente ahí, cuando todo parece perdido, que Dios decide actuar. Génesis 21:1-2 nos dice que Jehová visitó a Sara como había dicho, y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Contra toda lógica, contra toda expectativa, el milagro llegó. Y ese niño, llamado Isaac, no era cualquier niño. Era el hijo de la promesa, el heredero legítimo de una alianza eterna que afectaría el destino espiritual de millones. Aquí hay algo que no podemos ignorar. El tiempo de Dios jamás falla. Cuando pensamos que todo está terminado, Él demuestra que su palabra no caduca. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido que el reloj de Dios está roto? Que oramos, esperamos, e incluso llegamos a pensar que Dios ya no nos escucha. Pero la Biblia nos enseña que Dios siempre cumple en su tiempo, de la forma más inesperada y gloriosa posible. Satanás quiere que creas que tu espera es en vano, pero así como ocurrió con Sara, también puede ocurrir contigo. La clave está en no desistir y seguir confiando en que cuando Dios promete, Él cumple. Pero el nacimiento de Isaac también trajo algo más. Un incremento en la tensión familiar. 2 niños, 2 destinos, 2 corazones de padres divididos entre el amor natural y el mandato divino. Abraham amaba a Ismael, pero sabía que Dios había señalado a Isaac como el hijo de la promesa. En Génesis 17:19, Dios fue explícito. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Esa declaración cerró cualquier duda, pero no cerró el corazón de Abraham al dolor humano de tener que ver a sus hijos en conflicto. La llegada de Isaac fue la confirmación de que Dios tiene el control de los tiempos, pero también fue el inicio de una separación inevitable entre los hermanos. Y aquí viene otra lección práctica para nosotros. Cuando Dios te entrega una promesa, es posible que algunas personas, relaciones o situaciones tengan que quedarse atrás. No porque Dios quiera tu sufrimiento, sino porque ciertos caminos no pueden convivir con el propósito que Él ha reservado para ti. A veces, para avanzar, es necesario soltar. Antes de pasar al próximo punto, quiero que pienses, ¿estás esperando por una promesa de Dios? ¿Te has sentido tentado a desistir? Cuéntame aquí en los comentarios. Quiero orar por ti. Quiero acompañarte en tu proceso de fe. Y quédate, porque en el próximo tópico vamos a presenciar el momento en que esta tensión entre Ismael e Isaac llega a un punto crítico y lo que sucede marcará la historia para siempre. El ambiente en la casa de Abraham ya era tenso, pero llegó un día en que todo explotó. La Biblia nos relata en Génesis 21:9-10 que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Y esa escena, que podría haber parecido una simple travesura de niños, fue la gota que derramó el vaso. Para Sara, aquello no era solo una broma, era una amenaza directa al futuro de su hijo, al hijo de la promesa. Entonces, ella tomó una decisión drástica y emocional. Exigió a Abraham que expulsara a Agar y a Ismael del hogar. Un pedido que para cualquier padre sería devastador. Y aquí está el primer gran aprendizaje. Hay momentos en que incluso las decisiones más dolorosas son necesarias para que el propósito de Dios siga su curso. Abraham quedó profundamente angustiado. La Biblia lo dice claramente en Génesis 21:11. Y esto le pareció muy grave a Abraham a causa de su hijo.
No era fácil despedir a su primogénito, pero Dios, en su infinita sabiduría, intervino de nuevo para reafirmar su voluntad. En el versículo 12, Dios le dice: «No te parezca grave a causa del muchacho. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia». ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque la decisión fuera dura, era necesaria. Dios estaba dejando claro que su plan seguía intacto y que a veces hay separaciones que no son producto de la maldad humana, sino de un diseño celestial que trasciende nuestro entendimiento. Pero aquí viene algo que muchas veces no escuchamos en los sermones. Dios no abandonó a Ismael. La Biblia nos muestra que mientras Agar y su hijo vagaban por el desierto, cuando el agua se terminó y el llanto llenó el aire, Dios los escuchó. Génesis 21, 17. Dice: «Y oyó Dios la voz del muchacho». Esa simple frase revela un aspecto increíble del carácter de Dios. Su misericordia no tiene fronteras. Incluso fuera de la casa de la promesa, incluso en el exilio, Dios estaba pendiente de Ismael, lo sustentó, lo protegió y le prometió que también sería una gran nación. Esto nos enseña que, aunque estemos fuera del centro de la promesa, el amor de Dios todavía nos alcanza. Ahora, en términos espirituales, aquí hay algo poderoso para tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido como Ismael, expulsado, incomprendido, caminando en un desierto emocional o espiritual? Quizás hoy te sientes lejos de la promesa, pero quiero decirte que Dios sigue escuchando tu voz. La Biblia nos asegura que, incluso en los peores momentos, Dios está atento. Satanás quiere que creas que tu historia terminó, pero la voz de Dios sigue llamándote en medio del desierto. Y ahora, quiero invitarte a abrir tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que Dios te apartó de algo solo para más tarde entender que era para proteger tu propósito? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Me encantaría leer tu historia y quién sabe, pueda servir de consuelo para alguien más que está viviendo su propio desierto. No te desconectes, porque en el próximo tópico vamos a descubrir cómo esta separación definió los caminos de dos naciones enteras y cómo ese eco aún resuena en los conflictos de hoy. Después de aquella dolorosa separación, los caminos de Isaac e Ismael tomaron rumbos completamente diferentes, pero ambos seguían bajo la mirada atenta de Dios. La Biblia no deja espacio para dudas. Isaac fue el hijo de la promesa, aquel a través de quien Dios establecería su pacto eterno. Génesis 17:19. Por otro lado, Ismael, aunque apartado de la herencia espiritual central, también recibió una bendición significativa. En Génesis 17:20, Dios declara: «A Ismael también le he oído, le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera». Aquí entendemos una de las lecciones más profundas de toda la Escritura. La gracia de Dios puede alcanzar incluso a quienes están fuera del centro de la promesa. Satanás quiere convencernos de que hay vidas descartadas, pero la Biblia muestra lo contrario. Isaac creció bajo el favor directo de Dios, protegido, instruido, formando la base de lo que más tarde sería la nación de Israel. De él vendría Jacob, y de Jacob las 12 tribus que darían nombre y propósito al pueblo elegido. Era el linaje de la revelación, el canal por el cual vendría el Mesías. Cada paso de Isaac, cada decisión, cada altar, iba tejiendo la historia de la salvación. Mientras tanto, Ismael prosperaba en el desierto, convirtiéndose en el padre de 12 príncipes, Génesis 25:16, tal como Dios lo había prometido. Las naciones árabes modernas, en gran parte, descienden de él. Dos líneas, dos historias, un mismo origen, pero destinos espirituales muy distintos. La convivencia geográfica entre los descendientes de Isaac y de Ismael pronto se volvió una fuente constante de tensiones.
Lo que comenzó como un conflicto doméstico se transformó en disputas por territorio, identidad y reconocimiento. Satanás, que siempre busca dividir lo que Dios quiere unir, amplificó esa rivalidad al máximo. Desde las arenas del desierto hasta las ciudades modernas, la lucha por legitimidad espiritual y territorial ha sido una constante. Pero lo que muchos no ven es que en el fondo, este conflicto no es solo político o étnico, es profundamente espiritual. Y aquí es donde la aplicación práctica llega a nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos aferramos a identidades que no nos pertenecen? Vivimos en lucha interna, comparándonos, sintiéndonos menos o intentando ocupar espacios que Dios no designó para nosotros. La historia de Isaac e Ismael nos enseña que cuando Dios tiene un plan para alguien, nadie puede arrebatarlo. Pero también nos recuerda que fuera de la alianza central, todavía hay lugar para la gracia. La clave está en rendir nuestro corazón a Dios y permitir que sea Él quien defina nuestro propósito. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿alguna vez has sentido que estás luchando por un lugar, por reconocimiento, por identidad? ¿Te has sentido invisible frente a los ojos de los demás, incluso dentro de tu propia familia o círculo de amigos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que Dios use para traer esperanza a otros. Y no te vayas, porque en el próximo tópico vamos a ver cómo esa rivalidad entre dos hermanos, con el paso de los siglos, se convirtió en guerras, conquistas y enfrentamientos que aún hoy llenan los titulares de las noticias. Con el paso de los siglos, lo que comenzó como una disputa silenciosa entre dos hermanos se transformó en una de las rivalidades más profundas y prolongadas de la historia de la humanidad. La Biblia ya nos daba señales de que esto ocurriría. Génesis 25:18 menciona que Ismael y sus descendientes habitarían frente a todos sus hermanos, una forma sutil pero poderosa de indicar que la hostilidad y la tensión serían constantes. Las naciones que surgieron de Ismael se multiplicaron, se fortalecieron y se asentaron en territorios cercanos a Israel. Lo que en un inicio era solo un conflicto doméstico, ahora tomaba proporciones geopolíticas, étnicas y espirituales. Y detrás de todo esto, una batalla invisible, donde Satanás mueve sus piezas intentando destruir el propósito de Dios. La Biblia continúa narrando cómo, a lo largo de la historia, los descendientes de Ismael y de Isaac protagonizaron enfrentamientos que iban mucho más allá de disputas por tierra. Cada guerra, cada invasión, cada intento de borrar a Israel del mapa, tiene raíces que se hunden en ese primer acto de separación. Los filisteos, amalequitas, moabitas, edomitas y más adelante imperios completos como Asiria, Babilonia y Roma. Todos tuvieron su papel en este drama espiritual. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que aún hoy, cada vez que ves una noticia sobre un ataque en Jerusalén o una escalada de tensiones entre Israel e Irán, estás viendo el eco moderno de una promesa y una separación que comenzaron en el libro de Génesis. Y aquí surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué tanta resistencia contra un país tan pequeño? ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido perseguido, atacado y odiado por tantas generaciones? La respuesta no está en la política ni en la economía, está en la Biblia. Es un conflicto espiritual. Satanás sabe que fue a través de la línea de Isaac que vino la revelación, la ley, los profetas y sobre todo el Mesías. Y por eso, cada intento de destruir a Israel es en realidad un intento de apagar la historia de redención que Dios escribió con su propia mano. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? La lección es clara: donde hay promesa, hay oposición. Y si tú estás viviendo un proceso en el que parece que todo se levanta en tu contra,
Quizás sea porque estás cerca de un propósito mayor que Dios quiere cumplir en ti. El enemigo no ataca lo que no teme. Si hoy tu vida está rodeada de conflictos, de críticas o de luchas constantes, no lo veas solo como coincidencia. Pregúntate, ¿qué gran propósito estará Dios gestando en mi vida que Satanás quiere impedir? Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar y comentar. ¿Alguna vez sentiste que estabas bajo ataque espiritual justo cuando te acercabas más a Dios? Cuéntame en los comentarios. Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien que aún no entiende por qué está atravesando tantas luchas. Quédate conmigo, porque en el próximo tópico vamos a entrar en la dimensión profética y entenderemos cómo las Escrituras ya habían anticipado los conflictos que hoy llenan los periódicos y las pantallas de televisión. Lo que hoy vemos en las noticias, esa coalición de naciones y grupos que se levantan contra Israel, no es una sorpresa para quienes conocen la Biblia. Muchos siglos antes de que existieran mapas modernos o fronteras nacionales, Dios ya había revelado a través del Salmo 83 un escenario profético que parece escrito para nuestros días. Allí, en los versículos 3 y 4, se describe una conspiración clara. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Te das cuenta? Esa hostilidad, esa intención de borrar a Israel del mapa, tiene raíces espirituales mucho más profundas que simples desacuerdos políticos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo esta profecía ha ido tomando forma, desde los ataques de imperios antiguos, pasando por la diáspora, hasta las guerras modernas y los constantes conflictos con países vecinos. Satanás, conocedor de la importancia espiritual de Israel dentro del plan de Dios, ha usado a reyes, gobernantes y naciones enteras como instrumentos de odio. Y eso nos enseña una verdad incómoda pero necesaria. Las guerras que se libran en la tierra muchas veces son el reflejo visible de una guerra invisible que se libra en los cielos. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y aquí viene una aplicación práctica que no podemos ignorar. Como creyentes, no podemos permitir que los titulares de las noticias definan nuestra perspectiva espiritual. Debemos mirar los acontecimientos actuales a través del filtro de la Biblia. Mientras el mundo ve solo política, nosotros debemos ver profecía. Mientras otros hablan de geopolítica, tú y yo debemos discernir el mover de Dios en medio de las naciones. El Espíritu Santo nos llama a orar, a interceder y a estar atentos, porque lo que ocurre hoy en el Medio Oriente es parte del cumplimiento de una agenda espiritual que Dios ya había revelado siglos atrás. Ahora, permíteme decir algo más directo a tu corazón. Si hoy tú estás viviendo alguna forma de oposición en tu vida, ya sea en tu familia, tu trabajo o en tu entorno espiritual, recuerda que el pueblo de Dios siempre ha sido blanco de conspiraciones. Satanás odia lo que Dios ama, pero así como Israel ha sobrevivido a cada intento de destrucción, tú también puedes vencer. La misma mano que sostuvo a Israel durante siglos es la que hoy está extendida hacia ti. Dios no ha perdido el control. Antes de seguir, quiero pedirte algo especial. ¿Podrías escribir en los comentarios una oración breve por la paz de Jerusalén? Sí, una oración tuya, por más sencilla que sea, puede tener un poder enorme delante de Dios. Como dice el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Quédate aquí, porque en el próximo tópico vamos a descubrir por qué, aunque existan tratados de paz, la verdadera solución para este conflicto todavía está por venir. A lo largo de las décadas,
hemos visto múltiples intentos de paz entre Israel y sus vecinos, acuerdos firmados, tratados internacionales, reuniones diplomáticas, con líderes mundiales. Y sin embargo, la paz real, duradera, nunca llega. ¿Por qué? Porque la raíz de este conflicto no está en la política, ni en la economía, ni siquiera en las diferencias culturales. La Biblia nos revela que esta guerra es, ante todo, espiritual. Isaías 48:22 lo dice de forma contundente. No hay paz para los malos, dice Jehová. Y cuando hablamos de malos, no nos referimos a un pueblo o a una nación específica, sino a toda aquella estructura espiritual inspirada por Satanás, que se opone al plan de Dios. Cada vez que las Naciones Unidas se reúnen o que potencias internacionales proponen una solución, el mundo celebra por un instante, solo para ver poco después el regreso de la violencia. Porque el problema no está en las fronteras, está en el corazón humano. Y solo hay una solución real: la transformación espiritual que solo Dios puede producir. La Biblia es clara. Habrá un día en que las espadas se convertirán en arados, como dice Isaías 2:4. Pero ese día solo llegará cuando el verdadero príncipe de paz, Jesucristo, establezca su reino en la tierra. Hasta entonces, cualquier intento humano será solo un paliativo temporal. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces en nuestra vida personal buscamos soluciones humanas para problemas que son espirituales? Tratamos de arreglar relaciones rotas con palabras vacías. Intentamos llenar vacíos del alma con logros materiales. O buscamos tranquilidad en distracciones pasajeras. Pero al final, la verdadera paz solo llega cuando dejamos que Dios tome el control. Satanás sabe esto, y por eso hace todo lo posible para que mantengamos la mirada puesta en las soluciones superficiales, en lugar de buscar la intervención divina. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? Primero, entendiendo que debemos orar por la paz de Jerusalén, pero también por la paz en nuestro propio corazón. La Biblia nos llama a ser pacificadores, Mateo 5:9, a interceder y a vivir en comunión constante con Dios. Porque si no hay paz dentro de nosotros, difícilmente seremos agentes de paz en el mundo que nos rodea. Este conflicto que vemos en las noticias es el reflejo ampliado de las guerras internas que muchos viven a diario. Antes de pasar al siguiente tópico, quiero hacerte una invitación especial. ¿Podrías tomar un momento y escribir en los comentarios qué áreas de tu vida hoy necesitan la paz de Dios? Tal vez sea en tu familia, en tu matrimonio, en tu interior. Comparte, porque juntos vamos a orar por cada petición. Quédate, porque en el próximo tópico vamos a descubrir cómo Dios, desde el principio, ya había señalado una tierra, un pueblo y un destino eterno, que sigue siendo el centro de esta historia de fe y conflicto. Desde los días de Abraham hubo una tierra específica que Dios señaló con su dedo, un territorio pequeño en extensión, pero inmenso en significado espiritual. Génesis 13:15 lo deja claro: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa promesa fue renovada a Isaac, luego a Jacob, y más tarde confirmada a las 12 tribus de Israel. Lo que hoy conocemos como Israel no es simplemente una franja de tierra, es el epicentro de un pacto eterno entre Dios y la humanidad. Y es precisamente por eso que durante milenios esa tierra ha sido codiciada, disputada, atacada y defendida. Porque en cada metro cuadrado se libra una batalla espiritual que va mucho más allá de lo visible. Jerusalén, más que una ciudad, es un símbolo. Es el punto donde convergen profecía, esperanza y destino. La Biblia nos dice que allí es donde Dios eligió poner su nombre. 2 Crónicas 6:6. No es casualidad que cada piedra, cada frontera, cada decisión política relacionada con esa tierra
despierte tanta atención mundial. Satanás sabe que esa tierra es el escenario donde se cumplirán los capítulos finales del plan de redención. Por eso, su estrategia siempre ha sido sembrar caos, división y guerra, porque si logra desestabilizar ese territorio, cree que puede detener el avance del propósito de Dios. Pero la Biblia ya anticipa el final. Y créeme, no es el que Satanás espera. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué Dios eligió justamente esa tierra? ¿Qué tiene de especial? La respuesta es profunda. No fue una elección geográfica, fue una elección espiritual. Dios quiso establecer en ese lugar una señal eterna de su pacto con la humanidad, y aunque los descendientes de Ismael ocuparon vastas regiones a su alrededor, la alianza central quedó con los hijos de Isaac. Eso genera dolor, resentimiento y un sentimiento de injusticia que sigue alimentando el conflicto hasta hoy. Pero aquí viene la aplicación directa para nosotros. Así como Dios reservó una tierra para su pueblo, Él también tiene un propósito reservado para ti. Puede que hoy te sientas pequeño, insignificante, rodeado de conflictos, pero nunca olvides que cuando Dios pone su sello sobre algo, nadie puede arrebatarlo. La Biblia es un testimonio viviente de que lo que Dios promete, Dios cumple. No importa cuántas naciones se levanten, ni cuántos obstáculos aparezcan. El plan de Dios sigue adelante. Y antes de seguir, quiero hacerte una pregunta clave. ¿Cuál es esa tierra prometida que Dios te mostró y que hoy parece inalcanzable? Puede ser un sueño, una meta, un llamado espiritual. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero leer tu historia y juntos vamos a declarar en fe que lo que Dios prometió, Él va a cumplir. Quédate aquí, porque en el próximo tópico vamos a entender cómo esa lucha por la tierra desembocó en las guerras modernas y por qué el conflicto espiritual sigue más vivo que nunca. Y ahora, después de conocer cada detalle de esta historia, quiero lanzarte una pregunta directa. ¿Crees que la paz verdadera entre estos pueblos llegará por medio de tratados o solo cuando el plan de Dios se cumpla por completo? Me encantaría leer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Cuéntame, ¿qué parte de este video te impactó más? ¿Cuál fue la revelación que tocó tu corazón? Y por supuesto, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa las notificaciones, porque aquí, en este canal, cada video está diseñado para abrir tus ojos a verdades espirituales que muchos ignoran, pero que Dios ya dejó reveladas en la Biblia. Antes de irte, te invito a ver el próximo video recomendado que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Allí seguimos profundizando en los misterios bíblicos que están transformando miles de vidas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Soy Javier y esta es tu comunidad de fe.